En el aeropuerto con su amante, el marido mintió, hasta que mencionaron el nombre de su esposa. El aroma a café tostado se mezclaba con el bullicio matutino del aeropuerto Madrid-Barajas, cuando Sofía Márquez ajustó su abrigo negro sobre el vientre de 6 meses. Sus dedos, levemente hinchados por el embarazo, sostenían una bolsa de tela que contenía los protectores de columna que Diego había olvidado esa mañana. «Seguro que los necesitará en el vuelo», murmuró, acariciando distraídamente su abdomen mientras caminaba hacia la zona de embarque. No había avisado. La decisión había sido espontánea, casi impulsiva. Después de 15 años trabajando como gerente de marca en belleza ibérica, Sofía conocía bien el peso de los viajes de negocios, pero esta vez algo diferente latía en su pecho. Una necesidad silenciosa de estar presente, de apoyar a Diego en lo que él había descrito como la reunión más importante de su carrera. El Terminal 4 hervía de actividad, turistas cargados de maletas, ejecutivos con expresiones tensas, familias despidiéndose. Sofía se abrió paso entre la multitud, sus tacones bajos resonando contra el suelo de mármol pulido. Cuando llegó al área de embarque, se detuvo. Allí estaba Diego de la Vega, su esposo de 4 años, el hombre que cada mañana le susurraba, «Buenos días, princesa», antes de besar su frente. Pero no estaba solo. Una mujer joven, de piernas largas y vestido azul marino que se adhería a cada curva de su cuerpo, caminaba a su lado. Sus dedos entrelazados con los de Diego brillaban bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. Ella reía, inclinando la cabeza hacia el hombro de él con una familiaridad que atravesó el pecho de Sofía como un cristal. El mundo se ralentizó. Sofía reconoció a la mujer inmediatamente, Valentina Navarro, la consultora externa, que había aparecido en las reuniones corporativas hace 3 meses, 26 años, ambiciosa, con una sonrisa que parecía ensayada, y una forma de mirar a Diego que Sofía había notado pero había preferido ignorar. Quizás solo sea paranoia del embarazo, se había repetido entonces. Ahora, viendo cómo Valentina rozaba el brazo de Diego con sus uñas perfectamente arregladas, Sofía supo que su instinto nunca había estado equivocado. Su respiración se volvió superficial. El bebé se movió inquieto en su vientre, como si percibiera la tormenta emocional que se desataba en el cuerpo de su madre. Diego alzó la vista y la vio. Por un segundo su rostro se transformó. Los ojos se le dilataron, la mandíbula se tensó y el color se desvaneció de sus mejillas. Valentina, siguiendo su mirada, también la descubrió. «¿Sofía?» La voz de Diego sonó extrañamente aguda. ¿Qué haces aquí?» Sofía se acercó despacio, cada paso calculado. La bolsa con los protectores de columna se balanceaba suavemente en su mano. A su alrededor, el aeropuerto continuaba su ritmo frenético, pero para ella todo había adquirido una claridad cristalina. «Olvidaste esto», dijo, extendiendo la bolsa hacia él. Su voz era serena, controlada. «Pensé que podría ser importante para tu viaje de negocios». Diego soltó la mano de Valentina con un movimiento brusco, como si se hubiera quemado. «Sí, claro. Gracias. Sus ojos saltaron nerviosamente entre las dos mujeres. «Esta es Valentina Navarro, del proyecto de expansión europea. Valentina, te presento a Sofía, mi esposa». Valentina extendió una mano temblorosa. «Mucho gusto, señora de la Vega. Diego me ha hablado mucho de usted». Sofía observó la mano extendida pero no la tomó. En cambio, sus ojos se fijaron en el brillo de culpabilidad que atravesaba el rostro de la mujer joven. «¿Ah, sí?» Sofía ladeó ligeramente la cabeza. «Qué curioso, porque Diego nunca me ha mencionado que viajarían juntos». El silencio se extendió como una mancha entre los tres. Diego carraspeó, pasándose la mano por el cabello con un gesto que Sofía conocía bien. Era lo que hacía cuando mentía. «Bueno, es que fue una decisión de último momento. La junta directiva quería que alguien con experiencia en mercados internacionales acompañara. Sofía Márquez, por favor, diríjase al mostrador 4. Hay un documento en su nombre esperando firma». La voz del sistema de megafonía cortó las palabras de Diego como una navaja. Los tres se quedaron inmóviles, pero Sofía sintió cómo algo se endurecía en su interior. Valentina frunció el ceño, confundida. «¿Sofía Márquez? ¿No es Sofía de la Vega?» Un guardia de seguridad se acercó con paso firme, llevando una carpeta en la mano. «Disculpe, señor de la Vega», dijo el hombre dirigiéndose a Diego.
La señora Sofía Márquez es la titular responsable del carné corporativo vinculado a su cuenta. Necesitamos su firma antes de procesar la reserva del vuelo. El rostro de Valentina se transformó. Sus ojos se movieron rápidamente entre Diego y Sofía, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. Sofía tomó la carpeta sin decir palabra. Mientras firmaba, podía sentir las miradas de ambos clavadas en ella. El bolígrafo se deslizó sobre el papel con una suavidad que contrastaba con la tormenta que rugía en su pecho. «Listo», dijo, devolviendo la carpeta al guardia. Se volvió hacia Diego, que permanecía paralizado, con la bolsa de protectores de columna colgando de su mano como un objeto inútil. «Que tengas un buen viaje, cariño», murmuró Sofía, y por primera vez en 4 años, la palabra «cariño» sonó hueca en sus labios. Comenzó a alejarse, pero se detuvo después de 3 pasos. «Ah, y Valentina», dijo sin voltear completamente, «que disfrutes tu primera clase. Al fin y al cabo la estás pagando yo». El eco de sus tacones se perdió entre el bullicio del aeropuerto, pero el silencio que dejó atrás fue ensordecedor. ¿Qué harías si descubrieras a tu pareja siendo infiel en público, embarazada de 6 meses, y te dieras cuenta de que todo su estilo de vida lo estás pagando tú? El Audi blanco de Sofía atravesó las calles de Madrid como un fantasma silencioso. Sus manos, aferradas al volante, temblaban ligeramente mientras el semáforo en rojo la obligaba a detenerse frente a una pareja que se besaba apasionadamente en la acera. Apartó la mirada. El teléfono móvil, que descansaba en el asiento del copiloto, había sonado 17 veces en los últimos 30 minutos. Todas las llamadas de Diego. Sofía ni siquiera se molestó en mirarlas. Cuando llegó a su apartamento en el barrio de Salamanca, un dúplex elegante que ella había comprado 2 años antes del matrimonio, se dejó caer en el sofá de terciopelo gris. El bebé se movió inquieto en su vientre, como si percibiera la tormenta emocional que atravesaba a su madre. «Tranquilo, pequeño», susurró, acariciando suavemente su abdomen. «Mamá va a protegerte de todo esto». El apartamento estaba sumido en un silencio extraño, sin Diego corriendo de un lado a otro buscando corbatas, sin sus llamadas telefónicas en inglés que resonaban por los pasillos, sin el aroma de su colonia impregnando cada rincón. Por primera vez en 4 años, Sofía estaba completamente sola y, paradójicamente, se sentía más acompañada que nunca. Se dirigió al estudio, donde una laptop plateada descansaba sobre un escritorio de roble. Con movimientos precisos, abrió su aplicación bancaria. Los números en pantalla confirmaron lo que ya sabía. Diego no tenía acceso independiente a ninguna cuenta principal. Todo pasaba por ella. La tarjeta corporativa que él usaba para viajes, las transferencias mensuales a su cuenta personal, incluso el seguro del BMW que conducía, todo estaba bajo el nombre de Sofía Márquez. «Qué ingenuo has sido, Diego», murmuró, mientras revisaba los extractos de los últimos meses. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Diego. «Sofía, soy Blanca». La voz de su hermana menor sonaba preocupada. Vi que Diego subió una foto desde el aeropuerto con una chica. ¿Todo bien? Sofía cerró los ojos. Blanca siempre había sido directa, sin filtros. ¿Qué foto? Instagram, los dos en la sala VIP, ella etiquetada como compañera de proyecto. Pero, Sophie, la forma en que la mira, el corazón de Sofía se aceleró, pero su voz permaneció calmada. Envíame la captura de pantalla. En segundos, recibió la imagen. Diego y Valentina sentados en cómodos sillones de cuero, ella con una copa de champán en la mano, él señalando algo en su teléfono mientras sonreía. Pero no era una sonrisa profesional. Era la misma sonrisa que le había dedicado a Sofía durante su luna de miel en Santorini. «Sophie, ¿estás ahí?» «Sí», respondió, aunque su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Estoy aquí. ¿Quieres que vaya para allá? Puedo llegar en 1 hora». «No». Sofía se incorporó en el sofá, sintiendo cómo algo duro y frío se instalaba en su pecho. «Necesito estar sola un momento». Después de colgar, Sofía se dirigió al dormitorio que compartía con Diego. Sus cosas estaban esparcidas por todas partes. Camisas sin colgar, gemelos sobre la cómoda, libros de marketing apilados en su mesita de noche. Abrió el cajón donde él guardaba sus documentos personales. Pasaportes, certificados, contratos. Todo estaba allí,
desorganizado como siempre, pero cuando movió una carpeta, algo cayó al suelo. Una tarjeta de hotel. Hotel Ritz, Barcelona. Fecha: 2 semanas atrás. Sofía frunció el ceño. Diego había dicho que ese viaje había sido cancelado por problemas con el cliente. Tomó su teléfono y marcó al hotel. Buenos días, Hotel Ritz Barcelona. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, soy Sofía Márquez. Mi esposo, Diego de la Vega, se alojó en su hotel hace 2 semanas. Necesito confirmar algunos datos para el reembolso del seguro. Por supuesto, señora, permítame revisar. Sí, aquí está. Habitación Suite Junior para 2 personas, 2 noches. ¿Necesita algún detalle específico? Para 2 personas. Sofía sintió como el suelo se abría bajo sus pies. ¿Podría decirme los nombres de los huéspedes registrados? Claro, Diego de la Vega y Valentina Navarro. El teléfono resbaló de sus manos y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. 2 semanas. Mientras ella trabajaba hasta tarde preparando la campaña de productos para embarazadas, mientras organizaba la habitación del bebé, mientras soñaba con su pequeña familia, Diego estaba en Barcelona con Valentina. Se sentó en el borde de la cama, respirando profundamente. El bebé se movía con más insistencia, como si sintiera la angustia de su madre. No, susurró, colocando ambas manos sobre su vientre. No voy a llorar, no por él. En ese momento, el teléfono del apartamento comenzó a sonar. La pantalla mostraba un número desconocido. Diga, señora de la Vega. Una voz masculina, formal. Márquez, corrigió automáticamente. Disculpe, señora Márquez. Soy Antonio Restrepo, del Departamento de Recursos Humanos de Innovación Global. Tengo que informarle que ha surgido una situación delicada respecto a su esposo y la señorita Navarro. Sofía se irguió. ¿Qué tipo de situación? Preferiría no hablar por teléfono. ¿Sería posible que viniera a nuestras oficinas mañana por la mañana? Es un asunto que requiere discreción. Después de colgar, Sofía se quedó inmóvil durante largos minutos. Afuera, la tarde madrileña se desvanecía en tonos dorados, pero dentro del apartamento algo había cambiado para siempre. Se acercó al espejo del vestidor y se observó. Su rostro, aunque cansado, mantenía una dignidad férrea. Sus ojos enrojecidos pero secos reflejaban una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Esto se acabó, dijo a su reflejo, y por primera vez en horas, sonrió. El edificio de cristal y acero de Innovación Global se alzaba imponente contra el cielo gris de Madrid. Sofía ajustó su blazer negro sobre el vientre de 6 meses y respiró profundamente antes de empujar las puertas del vestíbulo. Había dormido apenas 3 horas. Diego había llamado 42 veces durante la noche, enviado mensajes desesperados. Incluso había aparecido en el portal del edificio a las 2 de la madrugada tocando el timbre hasta que el portero lo amenazó con llamar a la policía. Pero Sofía no había respondido, ni una sola vez. Señora Márquez, la recibió una joven recepcionista de sonrisa nerviosa. El señor Restrepo la está esperando en la planta 15. El ascensor subió en silencio. Sofía observó su reflejo en las puertas metálicas, pálida, ojeras marcadas, pero con una expresión de determinación que no había visto en años. Antonio Restrepo resultó ser un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas de montura dorada y un traje que gritaba «problemas legales». Su oficina olía a café frío y tensión. Señora Márquez, gracias por venir. Señaló una silla frente a su escritorio. Antes de comenzar, debo preguntarle, ¿ha hablado con su esposo desde ayer? No. Entiendo. Restrepo abrió una carpeta manila. Lo que voy a mostrarle es delicado, pero consideramos que tiene derecho a saberlo. Deslizó varias fotografías sobre el escritorio. Sofía las miró sin cambiar la expresión. Diego y Valentina en el restaurante La Terraza del Casino. Ella con la cabeza apoyada en su hombro. Él besando su sien. Diego y Valentina saliendo del Hotel Villa Magna. Tomados de la mano. Diego y Valentina en el coche de la empresa. Ella sentada sobre sus piernas en el asiento trasero. ¿Quién tomó estas fotos? Un investigador privado. Restrepo se aclaró la garganta. Contratado por la junta directiva. Habían rumores sobre irregularidades en los gastos corporativos. Sofía alzó una ceja. ¿Irregularidades? Su esposo ha estado utilizando fondos de la empresa para costear hoteles, restaurantes y viajes personales con la señorita Navarro.
Restrepo deslizó una hoja con números. Más de 30.000 euros en los últimos 4 meses. El silencio se extendió por la oficina. Sofía estudió los números con la misma calma con que revisaba los informes de ventas. ¿Y qué van a hacer al respecto? Eso depende de usted. Sofía frunció el ceño. ¿De mí? Técnicamente los fondos provienen de la cuenta corporativa principal, que está vinculada a su garantía personal. Restrepo se quitó las gafas y las limpió nerviosamente. Usted es la fiadora principal de las operaciones comerciales de su esposo. Otra revelación. Otra pieza del rompecabezas que mostraba hasta qué punto Diego había construido su vida sobre el respaldo económico de Sofía. ¿Qué opciones tengo? Puede exigir la restitución inmediata de los fondos, lo que automáticamente iniciaría un proceso disciplinario que podría resultar en despido por causa grave. Restrepo hizo una pausa. O puede llegar a un acuerdo interno. Sofía se acarició el vientre distraídamente. El bebé se movía con suavidad como si la tranquilizara. ¿Hay algo más que deba saber? Restrepo dudó. La señorita Navarro no es exactamente lo que parece ser. ¿Qué quiere decir? Su CV está inflado. La experiencia internacional que alegaba tener, los proyectos exitosos en Londres y París, todo falsificado. Restrepo deslizó otro documento. Fue contratada exclusivamente por recomendación de su esposo. Sofía sintió una sonrisa fría curvando sus labios. O sea que Diego no solo me engañó a mí, sino también a la empresa. Correcto. En ese momento el teléfono de la oficina sonó. Restrepo atendió con expresión tensa. Sí. ¿Qué? ¿Ahora? Está bien. Que suban. Colgó y miró a Sofía con expresión incómoda. Señora Márquez, su esposo está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Sofía se levantó lentamente, alisando su falda. Perfecto. Que pase. ¿Está segura? Después de lo que acaba de ver, estoy segura. 5 minutos después, Diego irrumpió en la oficina. Tenía el cabello despeinado, la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. Parecía no haber dormido en días. Sofía, gracias a Dios. Se acercó a ella con los brazos extendidos, pero se detuvo al ver su expresión. Tenemos que hablar. Todo tiene una explicación. Sofía permaneció sentada, completamente inmóvil. ¿Ah, sí? ¿Qué explicación hay para esto? Señaló las fotografías esparcidas sobre el escritorio. Diego palideció. Sus ojos saltaron entre las imágenes y el rostro pétreo de su esposa. Yo puedo explicártelo todo, pero no aquí. Vamos a casa, por favor. Esta es mi casa ahora, respondió Sofía con voz glacial. Tú ya tienes la tuya, en hoteles de 5 estrellas pagados con mi dinero. No es lo que piensas, ¿no? Sofía se levantó, colocando ambas manos sobre su vientre. Entonces explícame qué es exactamente lo que estoy pensando, Diego. Porque yo creo que mi esposo lleva meses acostándose con una empleada falsa, gastando mi dinero en hoteles románticos y mintiéndome cada vez que me da los buenos días. El silencio cayó sobre la oficina como una losa. Diego miró desesperadamente a Restrepo, como buscando apoyo, pero el hombre se limitó a observar con expresión neutral. Sofía, por favor. La voz de Diego se quebró. Estás embarazada. Piensa en nuestro hijo. Por primera vez desde que había entrado en la oficina, Sofía sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Estoy pensando en él, dijo, y por eso voy a asegurarme de que crezca sabiendo lo que vale la dignidad. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Restrepo. Quiero que se restituyan todos los fondos, inmediatamente, y quiero una copia de todo lo que me han enseñado. ¿Y respecto al proceso disciplinario? Sofía miró a Diego, que permanecía inmóvil en el centro de la oficina, con la expresión de un hombre que acaba de ver su mundo desmoronarse. Que la empresa haga lo que considere justo, dijo finalmente. Yo ya he tomado mi decisión. La puerta se cerró tras ella con un clic definitivo, dejando a Diego solo con las consecuencias de sus mentiras. Sofía se detuvo frente al espejo del baño de mármol de su apartamento, observando cómo el vapor del agua caliente empañaba lentamente el cristal. Había estado en la ducha durante 40 minutos, dejando que el agua se llevara no solo el cansancio, sino también los últimos vestigios de la mujer que había sido hasta ayer. El teléfono sonaba insistentemente desde el dormitorio. Diego, otra vez, salió del baño envuelta en una bata de seda crema y se dirigió a su escritorio. Tenía trabajo que hacer,
Abrió la laptop y comenzó a teclear con precisión quirúrgica. Primera parada, el banco. Con unos pocos clics, canceló todas las tarjetas vinculadas a Diego. La tarjeta corporativa, la de gastos personales, incluso la de emergencias que llevaba en la cartera. Listo, murmuró, sintiendo una satisfacción extraña. Segundo paso, las contraseñas. Cambió el acceso a Netflix, Spotify, Amazon Prime, todos los servicios que Diego disfrutaba sin pensar de dónde venía el dinero para pagarlos. Tercero, el seguro del coche. El BMW que Diego conducía con tanto orgullo estaba asegurado bajo el nombre de Sofía. Una llamada telefónica bastó para suspender la póliza. Cada acción era pequeña, pero el efecto acumulativo sería devastador. El timbre del apartamento interrumpió su concentración. Sofía frunció el ceño. No esperaba a nadie. Sí, señora Márquez. Soy Valentina Navarro. Necesito hablar con usted. Sofía sintió una punzada de curiosidad. Después de todo lo que había descubierto, ¿qué podría querer decirle la amante de su esposo? Sube. 5 minutos después, Valentina apareció en el umbral del apartamento. Sin el maquillaje perfecto y el vestido ajustado del aeropuerto, parecía más joven, más vulnerable. Sus ojos estaban hinchados y tenía las manos temblorosas. Gracias por recibirme, dijo con voz insegura. Sofía la observó sin invitarla a sentarse. ¿Qué quieres? Yo necesito que sepa que no sabía. Valentina tragó saliva. Sobre el dinero, sobre las cuentas, sobre todo. Ah, ¿no? Sofía cruzó los brazos. ¿No sabías que estabas acostándote con un hombre casado cuya esposa está embarazada? Sí, eso sí lo sabía. Valentina bajó la mirada. Pero Diego me dijo que su matrimonio estaba terminado, que solo seguían juntos por el bebé. Sofía soltó una risa seca. ¿Y te lo creíste? Él es muy convincente. Valentina se retorció las manos. Me prometió que después del nacimiento del bebé se divorciaría, que estaba esperando el momento adecuado. ¿Y qué ha cambiado ahora? Esta mañana me llamó desesperado. Dice que le han cancelado todas las tarjetas, que no puede pagar su hotel, que la empresa está investigando nuestros gastos. Valentina se detuvo. Me pidió dinero prestado. Sofía alzó una ceja. ¿Y? No tengo nada. Vivo en un estudio alquilado en Carabanchel. Mi sueldo apenas me alcanza para sobrevivir. Valentina se acercó un paso. Señora Márquez, yo pensaba que Diego era exitoso, independiente. Nunca imaginé que todo era mío. ¿Sí? Sofía se dirigió a la ventana, observando las calles de Madrid que se extendían bajo el sol de la tarde. El bebé se movía suavemente en su vientre, como si la tranquilizara. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Valentina? ¿Qué? Que Diego ni siquiera se ha dado cuenta de que ha perdido lo mejor que tenía en su vida. Sofía se volvió hacia ella. No está desesperado por haberme perdido a mí. Está desesperado por haber perdido mi dinero. Valentina guardó silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a hacer exactamente lo que yo te diga. El tono de Sofía había cambiado. Ya no era la mujer dolida del aeropuerto. Era una empresaria acostumbrada a tomar decisiones difíciles. Quiero que rompas con Diego, públicamente, que le digas que te has dado cuenta de que es un mentiroso y un mantenido. ¿Qué? Y quiero que devuelvas cada regalo que te haya dado, cada cena que te haya pagado, cada noche de hotel. Sofía se acercó a ella, porque ahora sabes que no era su dinero, era mío. Valentina asintió nerviosamente. Pero, ¿cómo voy a pagarle? No tengo. Eso no es mi problema. Sofía abrió la puerta del apartamento. Tú decidiste acostarte con un hombre casado. Ahora asume las consecuencias. Espere. Valentina se detuvo en el umbral. ¿Por qué me ayuda? ¿Por qué me advierte sobre Diego? Sofía sonrió, pero no era una sonrisa amable. Porque quiero que sepas exactamente qué tipo de hombre elegiste. Y quiero que cuando lo mires a los ojos, recuerdes que todo lo que te atrajo de él era una mentira construida con el dinero de su esposa embarazada. Después de que Valentina se fuera, Sofía se sirvió un vaso de leche y se sentó en el sofá. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio poderoso. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Diego. Sofía, por favor. Estoy en la calle. No tengo dinero ni para un taxi. Necesito que hablemos. Sofía leyó el mensaje 3 veces. Luego, sin responder,
Bloqueó el número. Se acarició el vientre y susurró. Papá va a aprender lo que significa valerse por sí mismo, pequeño. Y nosotros vamos a estar perfectamente bien sin él. Afuera, comenzaba a llover, pero dentro del apartamento, Sofía se sentía más segura que nunca. El castillo de naipes que Diego había construido con su dinero se estaba derrumbando, y ella tenía un asiento en primera fila para ver el espectáculo. El café matutino de Sofía tenía un sabor diferente esa mañana. Quizás era porque por primera vez en 4 años, lo había preparado en completo silencio, sin las prisas de Diego corriendo por el apartamento buscando llaves, corbatas o excusas. Se acomodó en el sofá con su laptop, revisando los emails de la empresa. Tenía una reunión importante con el equipo de marketing para la nueva campaña de productos maternales. Irónicamente, nunca había estado tan concentrada en el trabajo. El teléfono sonó. Número desconocido. ¿Diga? ¿Sofía Márquez? Una voz femenina, nerviosa. Sí, ¿quién es? Soy Carmen Herrera, del Hotel Villa Magna. Tengo una situación delicada con su esposo. Sofía se enderezó. ¿Qué tipo de situación? Verá, el señor de la Vega está aquí desde hace 3 días. Su tarjeta de crédito fue rechazada esta mañana y... La mujer hizo una pausa. Dice que usted se hará cargo de la cuenta. Sofía sintió una sonrisa curvando sus labios. ¿Cuánto es? 2.400 euros. Habitación suite, servicio de habitación, minibar. Entiendo. Sofía se levantó dirigiéndose a la ventana. ¿Puedo hablar con mi esposo? Por supuesto. Un momento, por favor. La voz de Diego sonó temblorosa al teléfono. Sofía, gracias a Dios. Escucha, hay un problema con las tarjetas y... No hay ningún problema con las tarjetas, Diego. Las cancelé yo. Silencio absoluto al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Que ya no tienes acceso a mi dinero. Nunca más. Sofía, no puedes hacer esto. Estoy varado aquí. Claro que puedo y lo he hecho. Sofía se acarició el vientre distraídamente. Señorita Herrera, ¿sigue ahí? Sí, señora. El señor de la Vega ya no es mi responsabilidad financiera. Si no puede pagar su cuenta, sugiero que llamen a la policía. ¡Sofía, no! La voz de Diego se quebró. No puedes dejarme así. Observa cómo puedo. Colgó el teléfono y se sintió inmediatamente más ligera. 20 minutos después, su hermana Blanca apareció en la puerta con una bolsa de churros y expresión preocupada. ¿Cómo estás, Sophie? Mejor que nunca. Blanca la observó con atención. Sofía llevaba un vestido azul marino que realzaba su vientre de embarazada. El cabello recogido en un moño elegante y por primera vez en semanas, parecía haber dormido bien. ¿En serio? Porque pensé que estarías destrozada. ¿Destrozada? Sofía se sirvió un churro. ¿Por qué? ¿Por haber descubierto que mi esposo es un mentiroso, un tramposo y un mantenido? Sophie. No, Blanca, estoy liberada. Sofía se sentó frente a su hermana. ¿Sabes cuánto dinero he gastado en mantener el estilo de vida de Diego los últimos 4 años? Más de 200.000 euros. Blanca se atragantó con el café. ¿Qué? Su coche, su ropa, sus viajes, sus cenas en restaurantes caros para impresionar a clientes. Todo pagado por mí. Sofía mordió el churro con satisfacción. Ni siquiera sabía que era yo quien financiaba su vida de ejecutivo exitoso. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora voy a centrarme en lo que realmente importa. Mi bebé, mi empresa y mi futuro. Sofía se levantó, dirigiéndose a su armario. Tengo una reunión en 1 hora. La vida continúa. Mientras se vestía, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que conocía. La oficina de Diego. Diga, señora Márquez, soy la secretaria del señor de la Vega. Hay varios proveedores aquí preguntando por pagos pendientes y... Un momento. Sofía se puso los zapatos. ¿Qué proveedores? El sastre que le hace los trajes, la tienda de complementos, el concesionario del coche, dicen que tienen facturas impagadas de varios meses. Sofía frunció el ceño. ¿Cuánto dinero? Aproximadamente 15.000 euros en total. ¿Y por qué me llaman a mí? Porque su esposo les dio su nombre como aval financiero. Otra mentira. Otra estafa. Diego había estado comprando lujos a crédito usando el nombre de Sofía sin su conocimiento. Dígales que se dirijan directamente al señor de la Vega. Ya no soy responsable de sus deudas. Pero señora, él no está aquí. Lleva 3 días sin aparecer por la oficina y... Eso no es mi problema. Colgó y se miró en el espejo.
La mujer que le devolvía la mirada era más fuerte que la del día anterior. Una hora después, en la sala de reuniones de Belleza Ibérica, Sofía presentaba su nueva campaña con una energía y claridad que sorprendió a todos. Madres valientes, decía, señalando los bocetos en la pizarra. Una campaña que celebra a las mujeres que toman decisiones difíciles para proteger a sus hijos. Su jefa, Mercedes Castillo, una mujer de 50 años con fama de ser implacable, la observaba con interés. ¿Madres valientes? Sí, mujeres que no se conforman con menos de lo que merecen, que enseñan a sus hijos con el ejemplo que la dignidad no se negocia. El equipo intercambió miradas. Todos sabían que Sofía estaba pasando por una crisis personal, pero nunca la habían visto tan decidida. Me gusta, dijo Mercedes finalmente. Procede con el proyecto. Cuando salió de la reunión, Sofía se sintió invencible. Su teléfono tenía 14 llamadas perdidas de Diego, pero no sintió ni la menor tentación de responder. En el parking, mientras abría la puerta de su coche, escuchó una voz familiar. Sofía. Se volvió. Diego estaba allí, con el mismo traje del día anterior, arrugado y manchado. Parecía no haberse duchado. Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Cómo has llegado hasta aquí? En metro. Su voz sonaba ronca. Sofía, por favor, necesitamos hablar. Ella se colocó una mano sobre el vientre, protectoramente. No tenemos nada de qué hablar. Oh, sí que tenemos. Diego se acercó pero mantuvo la distancia. Soy el padre de tu hijo. No puedes borrarme de nuestras vidas así. ¿Nuestras vidas? Sofía se volvió hacia él, con los ojos brillando de furia contenida. ¿Qué parte de tu vida incluía a nuestro bebé cuando te acostabas con Valentina? Diego se tambaleó como si le hubiera pegado. Fue un error terrible, pero podemos superarlo. No, Diego, tú cometiste el error. Yo voy a superarlo. Subió al coche y antes de cerrar la puerta añadió, por cierto, es probable que vengan a embargarte el BMW. Resulta que no has pagado las cuotas en meses. Arrancó el motor y se alejó, dejando a Diego de pie en el parking, bajo la lluvia que había comenzado a caer. En el retrovisor lo vio encogerse, como si finalmente se diera cuenta de que el hombre que había sido durante 4 años había muerto para siempre. Sofía despertó con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, había dormido profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. El bebé se movía suavemente en su vientre, como si también hubiera descansado bien. Se preparó un desayuno tranquilo y revisó sus mensajes. Tenía varios emails de trabajo, una llamada perdida de su ginecólogo y un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Señora Márquez, soy Nadia, la hermana de Valentina. Necesito hablar con usted. Es urgente. Sofía frunció el ceño. ¿Qué podría querer la hermana de la amante de su esposo? Marcó el número. Diga, señora Márquez, gracias por llamar. La voz sonaba joven, nerviosa. Soy Nadia Navarro. Trabajo como camarera en el bar del Hotel Villamagna. Y, anoche, vi a su esposo. Estaba en el bar bebiendo solo. Parecía desesperado. Nadia hizo una pausa. Le dijo a todo el mundo que usted lo había dejado sin dinero, que le había arruinado la vida. Sofía se enderezó. ¿Qué más dijo? Que iba a recuperar lo que era suyo. Que usted no tenía derecho a quitarle todo. La voz de Nadia se volvió más baja. Señora, creo que está planeando algo. ¿Cómo qué? No lo sé, pero estaba hablando con unos hombres, tipos que no parecían de fiar. Mencionaron algo sobre documentos y derechos paternales. Sofía sintió un escalofrío. ¿Derechos paternales? Sí, decía que como padre del bebé, tenía derecho a la mitad de todo, que iba a contratar un abogado para... Nadia se detuvo. Para quitarle la custodia y forzar la división de bienes. El estómago de Sofía se contrajo, no de miedo, sino de rabia. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué? Nadia suspiró. Porque mi hermana Valentina está destrozada. Dice que Diego la ha amenazado, que si no vuelve con él, la va a culpar de todo ante la empresa, que la va a dejar sin trabajo. Y porque usted no se merece esto. Valentina me contó lo que pasó realmente, que Diego le mintió sobre todo, que ella no sabía que usted mantenía todo. Sofía se dirigió a la ventana, observando la calle. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Dónde está Diego ahora? En el hotel, habitación 412. Pero señora, tenga cuidado. Anoche estaba muy agresivo. Después de colgar,
Sofía se quedó inmóvil durante varios minutos. Luego, con movimientos deliberados, se dirigió a su escritorio y abrió la laptop. Tenía llamadas que hacer. La primera fue a Enrique Mendoza, el mejor abogado de familia de Madrid. Lo conocía de los eventos corporativos. Enrique, soy Sofía Márquez. Necesito verte hoy mismo. ¿Qué pasa, Sofía? Divorcio, infidelidad, fraude económico. Su voz era glacial. Y posible intento de chantaje. ¿Cuándo puedes venir? Ahora. Una hora después, Sofía estaba sentada en el elegante despacho de Enrique, con una carpeta llena de documentos sobre la mesa. ¿Tienes pruebas de todo esto? Fotografías, extractos bancarios, testimonios de la empresa, registros de hoteles. Sofía deslizó los documentos. Y ahora, amenazas de quitarme la custodia de mi hijo. Enrique revisó los papeles con expresión grave. Sofía, esto es un caso cerrado. Diego no tiene ninguna posibilidad. Alzó la vista. Pero debo preguntarte, ¿estás segura de que quieres ir hasta el final? ¿A qué te refieres? A que cuando termine con él, no le quedará nada. Ni trabajo, ni dinero, ni reputación. Enrique se reclinó en su silla. Será un hombre arruinado. Sofía se acarició el vientre. Él eligió arruinar nuestro matrimonio. Ahora yo elijo proteger a mi hijo. Está bien, comenzaré los trámites hoy mismo. Al salir del despacho, Sofía se sintió más tranquila. Tenía un plan, tenía protección legal, y tenía la verdad de su lado. Pero cuando llegó a su coche, encontró a Diego esperándola. Esta vez no parecía el hombre derrotado del día anterior. Sus ojos brillaban con una luz peligrosa, y su sonrisa era la misma que había usado para seducirla años atrás. Hola, princesa. ¿Qué quieres, Diego? Quiero que volvamos a casa. Los dos, como una familia. Sofía se acercó a la puerta del coche, pero Diego se interpuso. He estado pensando, continuó con voz melosa. Quizás fui demasiado duro contigo. Quizás podamos arreglar esto. ¿Arreglar qué? Tu infidelidad, tus mentiras, tu fraude, fueron errores. Pero tú también has cometido errores. Diego se acercó más. Dejarme sin dinero, humillarme públicamente. Eso no está bien, Sofía. Ah, no. No. Y un juez lo verá de la misma manera. La sonrisa de Diego se volvió fría. Especialmente cuando sepa que has puesto en peligro el bienestar de nuestro hijo por venganza. Sofía sintió que el bebé se movía inquieto en su vientre. ¿De qué estás hablando? De que voy a pelear por la custodia. De que voy a demostrar que eres una mujer inestable, vengativa, que no puede cuidar de un niño. Diego se cruzó de brazos. Y voy a ganar. ¿Con qué dinero vas a contratar abogados? Con el tuyo. Diego sonrió. Porque como padre de tu hijo tengo derecho a la mitad de todo, incluyendo tu apartamento, tu empresa, tus cuentas bancarias. Sofía lo observó durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Diego, sonrió. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón. ¿Qué? Tienes derecho a luchar. Sofía abrió la puerta del coche. Pero yo tengo derecho a ganar. Antes de subir al coche se volvió hacia él. Por cierto, acabo de salir del despacho de Enrique Mendoza. Supongo que conoces su reputación. La sonrisa de Diego se desvaneció. ¿Qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace años. Sofía arrancó el motor. Proteger a mi familia. La familia que realmente importa. Mientras se alejaba, vio por el retrovisor cómo Diego sacaba su teléfono con manos temblorosas. Pero ya era demasiado tarde. El juego había comenzado, y Sofía tenía todas las cartas ganadoras. La sala de reuniones del bufete Mendoza y Asociados olía a cuero y a decisiones importantes. Sofía se acomodó en la silla de cuero negro, con una carpeta gruesa sobre la mesa y una expresión de determinación férrea. Enrique Mendoza revisaba los documentos con la minuciosidad de un cirujano. Diego ha contratado a Julián Vázquez, anunció, alzando la vista. Un abogado agresivo, especializado en casos perdidos. ¿Qué significa eso? Que van a jugar sucio. Enrique se quitó las gafas. Vázquez es conocido por atacar el carácter de las madres, por convertir víctimas en victimarias. Sofía se acarició el vientre, donde el bebé se movía inquieto. ¿Qué pueden hacer? Van a alegar que tu comportamiento ha sido vengativo y perjudicial para el bienestar del menor. Que cancelar las tarjetas de crédito y dejarlo sin recursos demuestra inestabilidad emocional. ¿Y eso puede funcionar? No si presentamos nuestras pruebas correctamente. Enrique sonrió. Porque tenemos algo que ellos no tienen. La verdad, en ese momento,
Su secretaria entró con expresión tensa. Señor Mendoza, hay un problema. El abogado de la parte contraria ha conseguido una orden judicial temporal. Sofía se enderezó. ¿Qué tipo de orden? Prohibición de alteración de patrimonio conyugal. La secretaria le entregó un documento. La señora Márquez no puede cancelar más cuentas ni modificar propiedades hasta que se resuelva la división de bienes. Enrique revisó el documento con el ceño fruncido. Es una maniobra desesperada pero legal. Han alegado que estás destruyendo el patrimonio familiar. ¿Qué significa eso en la práctica? Que Diego recupera acceso a las cuentas que no has cancelado aún, y que no puedes vender ni transferir propiedades. Sofía sintió una punzada de frustración, pero su voz permaneció serena. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Acelerar el proceso, presentar toda la evidencia de una vez y pedir una audiencia urgente. Enrique se levantó. Vamos a destruir su caso antes de que puedan construirlo. 3 horas después, Sofía estaba en casa cuando sonó el timbre. A través del intercomunicador, reconoció la voz de Diego. Sofía, soy yo. Necesito recoger algunas cosas. ¿Qué cosas? Ropa, documentos. La orden judicial me permite acceder a mis pertenencias. Sofía respiró profundamente. Sabía que técnicamente tenía razón. Tienes 10 minutos. Cuando Diego entró al apartamento, Sofía se sorprendió de su transformación. Se había duchado, llevaba un traje nuevo y parecía haber recuperado parte de su antigua confianza. ¿De dónde has sacado dinero para el traje? Valentina me prestó. Diego sonrió. Resulta que no todo el mundo me ha abandonado. ¿Valentina? Sí, hemos hablado. Ella entiende que lo nuestro fue complicado, pero que tú has reaccionado de forma desproporcionada. Sofía lo observó dirigirse al dormitorio y comenzar a sacar ropa del armario. ¿Desproporcionada? Vamos, Sofía. Cancelar todas las tarjetas. Humillarme públicamente. Contratar al abogado más caro de Madrid. Diego se volvió hacia ella. ¿No te parece excesivo para una simple aventura? ¿Simple aventura? Eso fue un error. Pero tú has convertido un problema pequeño en una guerra. Sofía sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma. ¿Un problema pequeño? ¿Engañar a tu esposa embarazada es un problema pequeño? Todos los hombres cometen errores. Diego cerró la maleta con violencia, pero las mujeres inteligentes los perdonan. Las mujeres maduras entienden que un matrimonio es más importante que un desliz. ¿Un desliz? Sofía se acercó a él. 4 meses de hoteles, cenas románticas y mentiras constantes, ¿es un desliz? Sí. Diego se volvió hacia ella con los ojos brillando. Y si fueras menos orgullosa lo entenderías, pero preferiste destruir nuestra familia por venganza. Yo no destruí nuestra familia, Diego. Tú la destruiste cuando decidiste acostarte con otra mujer. Valentina no significa nada para mí. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Diego se quedó en silencio con la maleta en la mano. Porque me sentía atrapado, porque ya no me mirabas como antes, porque desde que te quedaste embarazada solo hablas del bebé, del futuro, de responsabilidades. Sofía sintió que algo se rompía en su pecho. Así que es culpa mía. No digo que sea culpa tuya. Digo que los dos cometimos errores. ¿Qué errores cometí yo? Trabajar tanto, estar siempre cansada. No estar disponible. Diego se acercó a ella. Pero podemos arreglarlo. Podemos ser una familia de verdad. ¿A una familia de verdad? Sí, tú, yo y el bebé. Sin abogados, sin rencores, sin castigar errores del pasado. Sofía lo observó durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Diego, sonrió. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón. ¿Qué? Podemos ser una familia de verdad. Sofía se acarició el vientre. Mi bebé y yo. Sin mentiras, sin traiciones, sin hombres que culpan a sus esposas embarazadas por sus propias infidelidades. La expresión de Diego cambió. Sofía, tu tiempo terminó. Sofía se dirigió a la puerta. Y la próxima vez que vengas, hazlo con tu abogado presente. Esto no ha terminado. Para mí sí. Cuando Diego se fue, Sofía se quedó en el centro del apartamento, respirando profundamente. El bebé se movía suavemente, como si la tranquilizara. Su teléfono sonó. Era Enrique. Sofía, tengo noticias. La audiencia está programada para pasado mañana. ¿Tan pronto? El juez ha visto las pruebas preliminares. Quiere resolver esto rápidamente. Enrique hizo una pausa. Y hay algo más. Valentina Navarro quiere declarar. A nuestro favor. Sofía se enderezó. ¿Qué? Dice que Diego la ha amenazado.
que si no testifica en su contra, la va a culpar de todo ante la empresa y le va a arruinar la carrera. Por primera vez en días, Sofía sonrió de verdad. ¿Cuándo podemos verla? Mañana por la mañana. Creo que Diego acaba de cometer su error más grande. Después de colgar, Sofía se dirigió a la ventana. Madrid se extendía bajo las luces de la noche, y por primera vez en semanas el futuro parecía brillante. La batalla estaba lejos de terminar, pero Sofía sabía que ya había ganado. La sala de audiencias del juzgado de familia número 3 de Madrid estaba sumida en una tensión palpable. Sofía se acomodó en su silla, con las manos entrelazadas sobre su vientre de 7 meses, mientras observaba a Diego sentado al otro extremo de la sala junto a su abogado. El juez Ramírez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, revisaba los documentos con meticulosidad. «Señora Márquez», comenzó, «su abogado alega que el señor de la Vega ha cometido adulterio, fraude económico y abuso de confianza. ¿Confirma estos cargos?» Sofía se levantó con dignidad. «Sí, señoría, y tengo pruebas de todo ello». Enrique Mendoza se acercó al estrado con una carpeta gruesa. «Señoría, presentamos fotografías del señor de la Vega con la señorita Valentina Navarro en actitudes íntimas, registros de hoteles pagados con fondos corporativos garantizados por mi clienta, y testimonios de la empresa confirmando el uso fraudulento de recursos». El abogado de Diego, Julián Vázquez, se levantó inmediatamente. «Objeción, señoría. Mi cliente reconoce haber cometido errores, pero alega que la respuesta de la señora Márquez ha sido desproporcionada y vengativa, poniendo en riesgo el bienestar del menor». «¿Cómo?», preguntó el juez. «Mi cliente se encuentra en situación de indigencia debido a las acciones precipitadas de su esposa. Ha sido privado de medios básicos de subsistencia, lo que afecta su capacidad para ejercer la paternidad responsable». Sofía sintió una punzada de indignación, pero Enrique le tocó el brazo tranquilizándola. «Señoría», respondió Enrique, «mi clienta simplemente dejó de financiar el estilo de vida de un hombre que la engañaba. No es obligación legal de ninguna esposa mantener económicamente a un marido infiel. Llamemos al primer testigo», decidió el juez. Antonio Restrepo, el representante de Recursos Humanos, se acercó al estrado con expresión seria. «Señor Restrepo, explique al tribunal la situación laboral del señor de la Vega. El señor de la Vega ha sido suspendido de empleo y sueldo pendiente de investigación por uso indebido de fondos corporativos. Los gastos asociados a su relación con la señorita Navarro ascendieron a más de 30.000 euros. ¿Y quién garantizaba esos fondos? La señora Márquez era la avalista principal de todas las operaciones financieras de su esposo». Diego se revolvió inquieto en su silla. Su abogado tomó notas frenéticamente. «Siguiente testigo», anunció el juez. Valentina Navarro entró en la sala con paso vacilante. Llevaba un traje gris discreto y tenía los ojos hinchados. Se dirigió al estrado evitando la mirada de Diego. «Señorita Navarro», comenzó Enrique, «¿confirma que mantuvo una relación sentimental con el señor de la Vega?» «Sí». Su voz era apenas un susurro. «¿Sabía usted que estaba casado y que su esposa estaba embarazada?» «Sí, lo sabía». «¿Qué le dijo el señor de la Vega sobre su matrimonio?» Valentina respiró profundamente. «Me dijo que era un matrimonio de conveniencia, que solo seguían juntos por el bebé, pero que no había amor, que después del nacimiento se divorciaría. Y respecto a su situación económica, me dijo que era un ejecutivo exitoso, que tenía varios negocios, que el dinero no era problema». Valentina se detuvo. «Nunca me dijo que todo lo pagaba su esposa». El abogado de Diego se levantó. «Objeción, señoría. El testimonio es irrelevante para...» «Denegada. Continúe, señorita». Enrique se acercó más al estrado. «¿Qué pasó cuando la señora Márquez canceló el acceso a las cuentas?» Diego se puso agresivo. Me gritó, me culpó, me dijo que era mi culpa que su esposa hubiera reaccionado así. Valentina tragó saliva. Luego me amenazó. ¿Cómo la amenazó? Dijo que si no testificaba a su favor, le diría a la empresa que yo lo había seducido, que me haría responsable de todo el fraude. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, que me arruinaría la carrera si no lo ayudaba a recuperar el dinero de su esposa. Un murmullo se extendió por la sala. Diego se levantó bruscamente. «Eso es mentira. Señor de la Vega, siéntese». El juez golpeó el martillo. «Una interrupción más y será expulsado de la sala». Enrique continuó.
¿Por qué decidió testificar, señorita Navarro? Porque me di cuenta de que había estado viviendo una mentira, de que todo lo que creía sobre Diego era falso. Valentina miró directamente a Sofía. Y porque una mujer embarazada no se merece que le roben su dignidad y su dinero por culpa de mis errores. El silencio en la sala era absoluto. ¿Tiene algo más que añadir? Sí. Valentina se enderezó. Quiero pedirle perdón a la señora Márquez. Sé que no lo merezco, pero siento mucho haber sido parte de esto. Sofía sintió que el bebé se movía suavemente, como si hubiera percibido el cambio en la atmósfera. El juez se dirigió a Diego. Señor de la Vega, ¿desea hacer alguna declaración? Diego se levantó, con el rostro enrojecido. Señoría, soy el padre de ese bebé. Tengo derechos. No pueden quitarme todo por un error. ¿Un error? El juez alzó las cejas. ¿Considera usted que 4 meses de adulterio y fraude económico es un simple error? Yo amo a mi esposa. Quiero recuperar mi familia. ¿Cómo piensa ejercer la paternidad responsable sin medios económicos propios? Diego se quedó en silencio. ¿Planea seguir dependiendo económicamente de la señora Márquez? Yo encontraré trabajo. Me reharé. Sin referencias laborales después del escándalo en su empresa. El abogado de Diego intervino. Señoría, mi cliente merece una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades se ganan con hechos, no con palabras. El juez cerró la carpeta. Receso de 1 hora. Después pronunciaré la sentencia. Cuando salieron de la sala, Sofía se encontró cara a cara con Valentina en el pasillo. Señora Márquez. Valentina se acercó tímidamente. ¿Puedo hablar con usted un momento? Sofía asintió. Quiero que sepa que nunca quise hacerle daño. Creí en las mentiras de Diego porque quería creer en ellas. ¿Por qué testificaste a mi favor? Porque cuando me amenazó, me di cuenta de qué tipo de hombre era realmente. Y porque Valentina se tocó el vientre. Porque si algún día tengo un hijo, querría que alguien me protegiera como usted está protegiendo al suyo. Sofía la observó durante un largo momento. Valentina, las dos fuimos víctimas de las mentiras de Diego. Pero yo tengo la responsabilidad de asegurarme de que mi hijo crezca en un ambiente de verdad y dignidad. Lo entiendo. Y espero que pueda perdonarme algún día. El perdón es algo que cada uno debe trabajar por sí mismo. Cuando regresaron a la sala, el juez Ramírez tenía una expresión decidida. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal falla a favor de la señora Sofía Márquez. Sofía sintió que el mundo se ralentizaba. El bebé se movía suavemente, como si celebrara la victoria. La justicia finalmente había hecho su trabajo. El juez Ramírez ajustó sus gafas y comenzó a leer con voz firme y clara. En la sala, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Sofía. Después de revisar exhaustivamente todas las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y la conducta demostrada por ambas partes, este tribunal determina lo siguiente. Sofía sintió que el bebé se movía inquieto, como si percibiera la tensión del momento. Primero, se concede el divorcio a la señora Sofía Márquez por causa de adulterio probado y continuado por parte del señor Diego de la Vega. Diego se desplomó en su silla. Su abogado le tocó el brazo, pero él parecía no escuchar nada. Segundo, respecto a la custodia del menor por nacer, considerando la estabilidad emocional y económica demostrada por la señora Márquez y la conducta irresponsable del señor de la Vega, se otorga la custodia completa a la madre. ¿Ay qué? Diego se levantó bruscamente. No pueden quitarme a mi hijo. Señor de la Vega, siéntese. El juez golpeó el martillo. Su comportamiento en esta sala es otra muestra de su falta de autocontrol. Enrique Mendoza apretó discretamente el brazo de Sofía, que permaneció inmóvil, con una expresión de dignidad absoluta. Tercero, el señor de la Vega tendrá derecho a visitas supervisadas 1 vez al mes, siempre y cuando demuestre estabilidad laboral y emocional, y complete un programa de rehabilitación para el manejo de la ira. ¿Visitas supervisadas? Diego se volvió hacia su abogado. ¿Pueden hacer eso? Cuarto, respecto a la división de bienes, dado que el señor de la Vega no aportó patrimonio propio al matrimonio y que utilizó fraudulentamente los recursos de su esposa, no tiene derecho a compensación económica alguna. Un murmullo se extendió por la sala. Diego palideció completamente. Quinto,
El señor de la Vega deberá restituir la cantidad de 45.000 euros a la señora Márquez, correspondientes a gastos fraudulentos durante su matrimonio. ¿45.000 euros? Diego se levantó tambaleándose. No tengo ese dinero. Entonces deberá encontrar la manera de generarlo, respondió el juez con frialdad. Sexto, se prohíbe al señor de la Vega acercarse a menos de 500 metros de la señora Márquez, su domicilio o lugar de trabajo. Esto es injusto. Diego se volvió hacia Sofía. Sofía, por favor, diles que no quieres esto. Sofía se levantó lentamente, colocando ambas manos sobre su vientre. Señoría, dijo con voz serena, solo quiero que mi hijo crezca en un ambiente de respeto y dignidad. Acepto completamente la decisión del tribunal. No puedes hacer esto. Diego intentó acercarse, pero 2 guardias de seguridad lo interceptaron. Soy el padre de ese bebé. Tengo derechos. Sus derechos terminaron cuando decidió traicionar a su familia, respondió el juez. Séptimo y último. El señor de la Vega deberá pagar una pensión alimenticia de 800 euros mensuales para el menor, que se descontará directamente de cualquier ingreso laboral que pueda obtener. ¿800 euros? Si no tengo trabajo. Entonces le sugiero que busque uno rápidamente. El juez cerró la carpeta. Esta sentencia es firme e inapelable. Se levanta la sesión. Cuando el juez se retiró, la sala estalló en movimiento. Diego se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos, mientras su abogado guardaba los papeles con expresión derrotada. Sofía permaneció sentada, respirando profundamente. Por primera vez en meses, se sentía completamente libre. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Enrique. Liberada, respondió, acariciando su vientre. Finalmente liberada. Mientras recogía sus cosas, Diego se acercó a ella una última vez. Los guardias lo vigilaban de cerca. Sofía, por favor. Su voz era apenas un susurro. No dejes que esto termine así. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resolución. Esto terminó hace meses, Diego, cuando decidiste que otra mujer era más importante que tu esposa embarazada. Fue un error terrible. Pero no hay podemos, Diego. Ya no. Sofía se levantó. Ahora mi única prioridad es mi hijo. Y él va a crecer sabiendo que su madre nunca aceptó menos de lo que merecía. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Tú vas a aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Sofía se dirigió hacia la salida. Igual que yo aprendí a vivir con las mías. Cuando salió del juzgado, el sol de Madrid brillaba con una intensidad que no había visto en meses. Su hermana Blanca la esperaba en las escaleras. ¿Cómo ha ido? Hemos ganado. Completamente. ¿Y cómo te sientes? Sofía se detuvo en las escaleras, observando la ciudad que se extendía ante ella. El bebé se movía suavemente, como si celebrara la victoria. Me siento como si pudiera conquistar el mundo, respondió finalmente. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora voy a casa. Voy a preparar la habitación del bebé. Voy a enfocarme en mi trabajo. Sofía sonrió. Voy a construir la vida que mi hijo merece. ¿Y Diego? Diego ya no es parte de mi historia. Mientras caminaba hacia su coche, Sofía escuchó a Diego gritando su nombre desde las escaleras del juzgado, pero no se volvió. No había nada que mirar hacia atrás. Su futuro la esperaba adelante, brillante y lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía Márquez se sintió completamente dueña de su destino. El bebé se movió fuertemente, como si hubiera sentido la determinación de su madre. Tranquilo, pequeño, murmuró, acariciando su vientre. Ahora todo va a estar bien. Mamá va a asegurarse de eso. Y mientras arrancaba el coche, Sofía supo que había tomado la decisión correcta, la única decisión posible. La vida que había conocido había terminado, pero la vida que quería estaba a punto de comenzar. 6 meses después, Sofía se despertó con el suave llanto de Teo, que descansaba en su cuna junto a la cama. La luz dorada del amanecer madrileño se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación en una calidez que parecía prometer un día perfecto. «Buenos días, mi amor», murmuró, alzando a su hijo de 4 meses. Teo tenía los ojos oscuros de Sofía y una sonrisa que iluminaba cada rincón de su mundo. El apartamento había cambiado completamente. Ya no había rastros de Diego por ninguna parte. En su lugar, había juguetes coloridos, fotografías de Sofía con Teo, y una sensación de paz que no había experimentado en años.
Mientras preparaba el desayuno, Sofía revisó los mensajes de su teléfono. El más importante era de Mercedes Castillo, su jefa. Sofía, la campaña Madres Valientes ha superado todas las expectativas. Las ventas han aumentado un 40%. La junta directiva quiere verte para discutir tu promoción a directora general. Sofía sonrió, meciendo suavemente a Teo. ¿Oyes eso, pequeño? Mamá va a dirigir toda la empresa. El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. A través del intercomunicador, escuchó la voz de Blanca. Sophie, soy yo. ¿Podemos hablar? Cuando Blanca entró, traía una expresión preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía sin dejar de mecer a Teo. He visto a Diego. Sofía se tensó ligeramente, pero su voz permaneció calmada. ¿Dónde? En el metro. Línea 1. Parecía destrozado. Blanca se sentó en el sofá. Llevaba ropa sucia. No se había afeitado en días. Me reconoció y trató de hablar conmigo. ¿Qué te dijo? Que quiere verte. Que ha estado trabajando en una cafetería para pagar la deuda. ¿Qué ha cambiado? Blanca hizo una pausa. Qué extraña a Teo. Sofía observó a su hijo que dormía plácidamente en sus brazos. ¿Sabes cuántas veces ha cumplido con el horario de visitas supervisadas? ¿Cuántas? 0. Ni una sola vez. Sofía se dirigió a la ventana. Ha tenido 6 meses para demostrar que había cambiado. 6 meses para ser el padre que dice que quiere ser. ¿Y si realmente ha cambiado? Entonces lo demostrará cumpliendo con sus obligaciones legales, pagando la pensión alimenticia, asistiendo a las visitas supervisadas. Sofía se volvió hacia su hermana. Pero no voy a arriesgar la paz de mi hijo por las promesas de un hombre que ya demostró que sus palabras no valen nada. En ese momento, el teléfono de Sofía sonó. Era un número desconocido. Diga. Sofía, soy Valentina. Sofía se sorprendió. No había hablado con ella desde el juicio. ¿Qué quieres, Valentina? Necesito contarte algo. Sobre Diego. No me interesa nada sobre Diego. Por favor, escúchame. Es importante. Sofía dudó. Pero algo en la voz de Valentina la hizo reconsiderar. 5 minutos. Diego me ha estado acosando, llamándome, apareciendo en mi trabajo, culpándome por todo lo que pasó. Valentina respiró profundamente. Ayer me amenazó. Dice que si no te convengo para que lo perdones me va a hacer daño. ¿Has llamado a la policía? Sí, pero pensé que debías saberlo. Está obsesionado contigo. Habla de recuperar a su familia como si fuera una misión. Sofía sintió un escalofrío, pero su voz permaneció serena. Gracias por avisarme. Ten cuidado. Sofía, ¿crees que algún día podrás perdonarnos? Valentina, mi perdón no es algo que se pida por teléfono. Es algo que se gana con acciones durante años. Sofía miró a Teo. Tú has empezado a ganártelo testificando a mi favor. Diego ni siquiera ha empezado a intentarlo. Después de colgar, Sofía se quedó pensativa. Blanca la observaba con preocupación. ¿Estás bien? Mejor que bien. Sofía sonrió. Estoy libre. ¿Libre? Libre de la última duda que tenía. Me preguntaba si había sido demasiado dura con Diego, si debería haberle dado otra oportunidad. Sofía besó la frente de Teo. Pero un hombre que amenaza a la madre de su hijo no merece oportunidades. 2 horas después, Sofía estaba en las oficinas de Belleza Ibérica, en la sala de reuniones principal. Teo dormía tranquilamente en su carrito, mientras ella presentaba su estrategia para la expansión internacional. La campaña Madres Valientes no solo ha funcionado en España, explicaba a la junta directiva. Las mujeres de toda Europa se están identificando con el mensaje de empoderamiento maternal. Mercedes Castillo la miraba con orgullo. Sofía, tus números hablan por sí solos. Nunca hemos tenido una campaña tan exitosa. Gracias, Mercedes. Pero creo que el éxito viene de la autenticidad. Cuando hablas desde tu propia experiencia, las mujeres lo sienten. ¿Tu propia experiencia? Sofía miró a Teo, que había abierto los ojos y la observaba con curiosidad. Ser madre te enseña que no hay nada más poderoso que una mujer que protege lo que ama y que merece. Al final de la reunión, Sofía había sido oficialmente nombrada directora general de la División Internacional. Cuando llegó a casa esa noche, encontró un sobre bajo su puerta. Lo abrió con cuidado. Era una foto de Teo, tomada desde la calle a través de la ventana. Detrás, con letra temblorosa, alguien había escrito: «Es mi hijo también». Sofía no sintió miedo. Sintió determinación. Marcó el número de su abogado. «Enrique, soy Sofía.
Necesito que amplíes la orden de alejamiento. Y quiero protección adicional para Teo. ¿Qué ha pasado? Diego está escalando, pero no voy a permitir que mi hijo crezca con miedo. Después de colgar, Sofía se sentó en el sofá con Teo en brazos. El bebé la miraba con esos ojos inteligentes que parecían entender todo. Papá está enfermo, pequeño, le susurró, pero mamá va a protegerte siempre. Vas a crecer fuerte, seguro, y sabiendo que vales más que cualquier hombre que no sepa valorarte. Teo sonrió, como si estuviera de acuerdo. Sofía se levantó y se dirigió a la ventana. Madrid brillaba bajo las luces de la noche, llena de posibilidades. Ya no era la mujer que había descubierto a su esposo con otra mujer en el aeropuerto. Ya no era la esposa traicionada que había llorado en silencio. Era Sofía Márquez, directora general, madre soltera, mujer que había convertido su dolor en poder, y por primera vez en su vida, se sentía completamente invencible. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Sofía lo miró, sonrió y lo apagó. Algunas batallas ya estaban ganadas, y ella tenía un futuro que construir. 2 años después, el salón de actos de la Universidad Complutense de Madrid estaba repleto. Sofía Márquez, elegantemente vestida con un traje azul marino que realzaba su figura recuperada, se dirigía hacia el podio para dar la conferencia que había titulado Madres Valientes, cuando el final es solo el comienzo. En primera fila, su hermana Blanca sostenía a Teo, que con 2 años y medio se había convertido en un niño vivaz de ojos brillantes y sonrisa contagiosa. El pequeño aplaudía cada vez que veía a su madre, sin entender completamente por qué tanta gente había venido a escucharla. Hace 3 años, comenzó Sofía con voz serena. Yo era una mujer que creía que su valor dependía de mantener unido un matrimonio, una mujer que financiaba los sueños de un hombre que la traicionaba mientras ella llevaba a su hijo en el vientre. El auditorio guardó silencio absoluto. Hoy soy la directora general de la División Internacional de Belleza Ibérica, madre soltera por elección, y una mujer que aprendió que la traición más grande no es la que te hacen otros, sino la que te haces a ti misma cuando aceptas menos de lo que mereces. Los aplausos resonaron por todo el salón. Mi historia no es única. Cada día, miles de mujeres descubren que el hombre al que aman las ha estado traicionando. Algunas se quedan, otras se van, pero las más valientes se reconstruyen. Sofía miró hacia Teo, que había conseguido escapar de los brazos de Blanca y corría hacia el escenario. «¡Mamá!», gritó, extendiendo sus bracitos. Sofía lo alzó sin dudar, bajo la mirada emocionada de todo el auditorio. «Mi hijo no conoce a un padre que miente», continuó, con Teo en brazos. «Conoce a una madre que eligió la verdad por encima de la comodidad, que eligió la dignidad por encima de la seguridad falsa». «¿Y su padre?», preguntó una periodista desde el público. Sofía sonrió con serenidad. «Su padre está pagando las consecuencias de sus decisiones, como debe ser. Teo crecerá sabiendo que las acciones tienen consecuencias, y que el amor verdadero jamás viene acompañado de mentiras». Después de la conferencia, mientras recogía sus cosas, se acercó una mujer joven con los ojos enrojecidos. «Señora Márquez, soy Carmen. Mi esposo, yo creo que me está engañando, pero tengo 2 hijos pequeños y...». Su voz se quebró. «No sé si tengo la fuerza para hacer lo que usted hizo». Sofía la miró con comprensión. «Carmen, la fuerza no se encuentra, se construye. Un día a la vez, una decisión a la vez». Le entregó su tarjeta. «Si necesitas ayuda, llámame». Ninguna mujer tiene que enfrentarse sola a la traición. Mientras caminaba hacia el parking Teo de la mano, Sofía reflexionó sobre el camino recorrido. Diego había desaparecido de Madrid 6 meses atrás, después de que la policía le extendiera una segunda orden de alejamiento por acoso. Las últimas noticias que tenía de él eran que trabajaba en un almacén en Valencia, compartiendo piso con otros hombres en situación similar. Valentina, por su parte, había conseguido rehacer su vida. Se había mudado a Barcelona, donde trabajaba en una pequeña empresa de marketing. Ocasionalmente le enviaba fotografías de Teo que encontraba en revistas o periódicos, con mensajes de disculpa que Sofía leía pero nunca respondía, no por rencor, sino porque había aprendido que mirar hacia atrás no construye futuros. «Mamá, ¿vamos a casa?», preguntó Teo tirándole de la mano. «Sí, mi amor, vamos a casa», pero ya no era el mismo apartamento.
Sofía había comprado una casa con jardín en las afueras de Madrid, donde Teo podía correr libremente, y ella podía trabajar desde casa cuando lo necesitaba. Era un hogar construido solo con su dinero, su esfuerzo y su amor. Mientras arrancaba el coche, Sofía se miró en el retrovisor. La mujer que le devolvía la mirada tenía algunas líneas de expresión más, pero sus ojos brillaban con una seguridad que nunca había tenido cuando estaba casada. «Mamá es fuerte», le decía a Teo cada noche antes de dormir. «¿Muy fuerte?», preguntaba él. «Tan fuerte como sea necesario para protegerte». Y era verdad. Sofía había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza que nace cuando una mujer decide que su dignidad no es negociable. Cuando llegaron a casa encontraron un sobre en el buzón. Sofía lo abrió con curiosidad. Era una invitación para dar una conferencia en París. La Fundación Mujeres Valientes quería que compartiera su historia con mujeres europeas que habían pasado por situaciones similares. «¿Nos vamos de viaje, Teo?» «Sí». «¿En avión?» «En avión». Mientras preparaba la cena, Sofía pensó en todos los momentos que habían llevado hasta este instante. El aeropuerto, las mentiras, el dolor, las lágrimas, la rabia, la decisión de no aceptar menos de lo que merecía. Cada momento de dolor había sido necesario para llegar a esta paz. Cada lágrima derramada había regado el jardín de su nueva vida. Cuando Teo se durmió esa noche, Sofía se quedó observándolo desde la puerta de su habitación. Su hijo dormía con una sonrisa en los labios, ajeno a todo el sufrimiento que había rodeado su nacimiento, conociendo solo el amor incondicional de una madre que había elegido ser valiente. Sofía cerró la puerta suavemente y se dirigió a su estudio. Tenía una empresa que dirigir, conferencias que preparar y un futuro brillante que construir. Ya no era la esposa traicionada del aeropuerto. Era Sofía Márquez, madre, empresaria, inspiración. Una mujer que había aprendido que a veces, perderlo todo, es la única manera de encontrarse a una misma, y que había decidido que su historia no terminaría con lágrimas, sino con triunfo. ¿Habrías tenido el valor de hacer lo mismo que Sofía? ¿De dejarlo todo atrás para proteger tu dignidad y la de tu hijo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.